Ustedes bienvenidos a este un en vivo en el cual junto con otros tres compañeros vamos a hacer una tertulia, se llama la tertulia al derecho, en el cual vamos a hablar un poco del libro El derecho de los jueces de Diego López Medina, y cada uno lo va a hacer con base a una pregunta moderadora. Me presento, seré su anfitrión, el Julián Andrés Sierra López. Después le daré paso a otro de mis colegas y sucesivamente hasta que abarquemos las 4 preguntas anteriormente planteadas. Para iniciar, debemos partir de cuál es el objetivo o la finalidad que tiene el autor frente a los capítulos 3, 4 y 5, que son los que vamos a trabajar el día de hoy. Y cabe resaltar que en el capítulo 3 se explora el papel del juez en la interpretación del derecho y la resolución de casos. El autor sostiene que los jueces no son meros aplicantes de la ley, sino que tienen una función más activa, una función más interpretativa y de desarrollo del derecho a través de su labor de argumentación y decisión. El capítulo también aborda la idea de que el derecho es un conjunto de normas e instituciones que están en constante evolución y que la labor del juez es fundamental para asegurar el derecho y que éste se pueda adaptar a las necesidades y a las realidades que son cambiantes en nuestra sociedad. López Medina argumenta que esta labor interpretativa y evolutiva del derecho es esencial para mantener la vigencia y la legitimidad del sistema jurídico y garantizar el acceso a la justicia, específicamente a todos los ciudadanos. En el capítulo 4, él nos lleva a explorar la relación entre el derecho y la política y cómo esa relación influye en el papel y la función de los jueces en un sistema democrático. Cabe resaltar que a partir de la Constitución de 1991, pues, el Estado Social de Derecho permite que este sistema democrático, los jueces, pues tengan mucho más herramientas a la hora de su interpretación. Por eso el autor defiende la importancia y la independencia que existe en el sistema de contrapesos y la objetividad de los jueces, y destaca esa relevancia que tiene la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y jurídicas. Y finalmente, en el capítulo 5, tiene como objetivo analizar el papel de los jueces en la protección de los derechos fundamentales en un sistema como el que nosotros tenemos, que es un sistema democrático. El autor defiende que los jueces tienen la responsabilidad de proteger los valores y principios fundamentales de la democracia y destaca la importancia de que estén constantemente capacitados, actualizados, preparados para tomar decisiones muy complejas o con condiciones difíciles en casos en los cuales se involucren derechos fundamentales, valga la redundancia. También aborda el papel de los tribunales internacionales y la cooperación judicial, específicamente en el plano internacional, para la protección de estos derechos fundamentales en un contexto global. Entonces, teniendo en cuenta esa introducción acerca de la importancia que tiene el objetivo, las metas que tiene el autor con base en los capítulos 3, 4 y 5, vamos a continuar con nuestro compañero, con Tomás Felipe Duque, el cual nos va a contar, nos va a hablar acerca de cuáles son los argumentos más relevantes de la lectura realizada de acuerdo al autor. Y después de Tomás vamos a tener a nuestra compañera, la parte femenina, Sonia Castro, la cual nos va a hablar unas conclusiones y nos va argumentativas
en las que se relaciona el texto y el autor. Y finalmente, unas conclusiones, pues ya como jurista, como lo es Joan Hernández, basado en el texto leído. Entonces, no se despeguen, continuamos con nuestros compañeros. Muchas gracias por escucharnos y no nos dejen de ver. Continuando con este análisis acerca de los argumentos más relevantes expuestos por el autor en el libro El Derecho de los Jueces, en sus capítulos 3, 4 y 5, podemos decir que en este capítulo tercero el autor se dedica al análisis estático de criterios jurisprudenciales, es decir, a su consideración individual con miras a su aplicación en un caso concreto. Esta es, a nuestro parecer, la sección con mayor relevancia práctica, toda vez que nos expone esas técnicas y esos criterios fundamentales para la interpretación y el empleo de precedentes judiciales. De igual forma, el autor abunda sobre las ilegítimas de manipulación de precedentes, como la negación de la obligatoriedad de la jurisprudencia y el arrepentimiento de los jueces y abogados respecto de las posiciones que adoptaron en el pasado. No menos importantes son los párrafos relativos a la analogía y al principio de igualdad dentro del derecho constitucional y a los cambios de jurisprudencia con los que el autor cierra este capítulo. Vale la pena mencionar que en Colombia los estudiantes de derecho aprendemos a usar e interpretar el derecho legislado y casi nunca nos preocupamos por manejar técnicamente el derecho jurisprudencial. Esa circunstancia hace que nuestras maneras de utilización del derecho de los jueces sean inadecuadas. Lo más relevante que podemos encontrar en el cuarto capítulo del libro de Diego López Medina es que se va dando un desarrollo histórico del precedente judicial en Colombia, con nuestra Constitución y con la evolución judicial que ha venido trayendo consigo la necesidad social. De ahí que es necesario mencionar que el precedente se va dando cuando aparece un caso nuevo por sus hechos y circunstancias. Con el derecho jurisprudencial han aparecido, junto con la disciplina del precedente, nuevas técnicas de lectura e interpretación que difieren en puntos importantes de las técnicas o de aquellas técnicas tradicionales usadas en el derecho legislado. Finalmente, en el quinto capítulo se resalta desde un inicio que la línea jurisprudencial es un análisis estructural que se le aplica a varias sentencias que se atañen entre sí. En dicho análisis se identifica un escenario constitucional y también se destaca esa relación estructural de cada sentencia que forma parte de una línea jurisprudencial definida. Por último, vale la pena enfatizar en que los escenarios constitucionales son una línea de intereses que pueden chocar entre sí y que la Corte, mediante o con un análisis constitucional, termina resolviendo. Doctor Julián, muy buenas tardes. Agradecerle en primer lugar por la invitación, por permitirme compartir este espacio junto a ustedes y poder dar mi opinión sobre esta obra tan importante a la cual nos estamos refiriendo en este momento. Entonces, continuando así con la temática, por mi parte respecto a las conclusiones argumentativas de los capítulos en mención del libro El Derecho de los Jueces por parte del doctor Diego López Medina, puedo entonces decir que en el capítulo 3 él narra cómo se da la lucha para llegar a la correcta interpretación jurídica de la norma, sustentándose a través de esa importancia que tenía la doctrina probable y de la relevancia de sus antecedentes desde el principio de igualdad. Esto es un principio constitucional. De acuerdo entonces con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se expone que estos deberían valorarse siempre y cuando no se apartaran o no se alejaran de la supremacía constitucional. En este sentido, las condiciones judiciales en un mismo nivel jerárquico, estas decisiones que tengan esa misma barrera de jerarquía, deberían limitarse siempre a el hilo constitucional orientador. Para que podamos ponernos un poco más en contexto, para que recordemos un poco tanto los que estamos en esta reunión como las personas que nos escuchan, lo que les acabo de decir anteriormente proviene de o nace de una demanda que se interpuso, la cual pretendía que se reconociera la inconstitucionalidad de la Ley 169 de 1896, precisamente en su artículo 4. Por otro lado, tenemos el capítulo 4 del libro. Este hace una referencia al precedente judicial, realizando una crítica a la posición que tienen las altas cortes al proferir sus fallos.
ya que una corte no optaría de ninguna manera, por decirlo así, y lo dice el autor en su libro, a tomar una posición jurisprudencial diferente a sus lineamientos, ya que esto la orillaría a fallar de acuerdo a un criterio legal que no está establecido para ella y que no va de acuerdo a sus lineamientos o a sus posturas. Asegura entonces así el doctor López Medina que en Colombia no existe de manera absoluta una unión de criterios de interpretación. Sin embargo, acepta que la posición en la que se encuentra cada una de estas cortes, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, es entendible ya que ella falla en su conocimiento, pero aquí es donde interviene la Corte Constitucional cuando le advierte que debe de mantener una orientación al propósito constitucional para salvaguardar como tal su validez. Ya finalmente, en el capítulo 5, el doctor López Medina nos brinda una metodología para realizar un análisis que dé un peso adicional a la argumentación jurídica, pudiendo establecer los siguientes 4 términos. Primero, una línea jurisprudencial pertinente para cada caso en concreto. Segundo, entender el pensamiento que lleva al juez a fallar. Tercero, una sentencia favorable o que nos permita encontrar el camino para garantizar que un caso sea ganado. Y en cuarto lugar tenemos cómo reconocer un verdadero problema jurídico. No siendo más, agradecerles por la invitación. Es un placer para mí poder realizar esta pequeña charla sobre un tema tan importante y una obra tan relevante como lo es el derecho de los jueces. Julián, muy buenas tardes. Desde luego para mí es un honor y un orgullo pues hacer parte de este selecto grupo, ¿cierto? Y ante todo pues muy agradecido por tu invitación. Como pues venimos mencionando, es este gran doctrinante Diego Eduardo López Medina, quien en su libro El derecho de los jueces nos trae una serie de situaciones y eventos los cuales pues nos causa mucha curiosidad, ¿cierto? Nos causa mucha curiosidad y nos lleva a ahondar cada día más en esos temas que son tan importantes y que muchas veces se desconoce en el mundo del derecho. En cuanto a ese interrogante que usted me plantea, Julián, de cuáles son las conclusiones como jurista de estos capítulos tercero y cuarto y quinto, pues hombre, Julián, primero es muy importante iniciar mencionando de que ese capítulo tercero va a ser un recuento de los títulos o lo que enmarca en sí cada capítulo como para poder yo hacerme un pronunciamiento respecto a ello. Julián, ese capítulo tercero, como sabemos, y el cual es la invitación de luego a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, de que leamos ese libro, es muy importante y cada cual se puede hacer con un planteamiento y un cuestionamiento, los cuales pues es de mucha ayuda personal para cada cual. Entonces, el capítulo tercero, como es, desarrolla todo lo que es el precedente en Colombia, ¿cierto? Pero en una etapa muy importante de nuestro país, en esa tercera corte constitucional, la cual se forma desde 2001 hasta el 2006, ¿sí? Los cuales vienen con digamos, con un pensamiento más contemporáneo de acuerdo a qué, a todas esas dinámicas sociales y políticas que aqueja y desde luego atañe al derecho a ir mutando en su normatividad, en su jurisprudencia, en su análisis. El capítulo cuarto, Julián, esa diferencia que se pone entre el presente vinculante con la jurisprudencia. Allí el doctor Diego Eduardo López Medina hace una comparación, hace digamos, un versus de lo que es presente vinculante con jurisprudencia y invita y analiza desde luego al examinar todas las prácticas jurisprudenciales que han tenido las altas cortes colombianas, como sabemos, esas tres grandes cortes de cierre que tenemos, ¿sí? En el capítulo quinto, el doctor Diego Eduardo López Medina hace un análisis de lo que menciona, trae a colación como tal lo que es la línea jurisprudencial y ese análisis dinámico de los precedentes, ¿sí? Recordemos que es muy importante tener claro cuáles son ese dinamismo del precedente jurisprudencial para el momento de llegar a emitir un concepto. Ahora, en cuestión de discusión, ¿cierto? Estas cortes, como hemos venido
mencionando, de cierta manera han tenido unas discrepancias en algunos eventos de acuerdo a la aplicación de ese precedente jurisprudencial, ¿sí? Tenemos en cuenta que al haber esos enfrentamientos, por decirlo así, entre estas altas cortes, Julián, pues, ¿qué pasa? Hace que de cierta manera se interprete a mutuo propio cada situación de esos precedentes, los cuales hace que de cierta manera se pierda ese derecho a la igualdad, que es el que tanto remarca en esos análisis del precedente y la aplicación, ¿no? Ten en cuenta que esa aplicación debe ser con base en ese derecho a la igualdad, pero no es esa igualdad común, no. Es esa igualdad que se debe dar para que se garanticen unos derechos y se mantenga una línea con respecto a un evento el cual tiene situaciones fácticas parecidas a otras. También pues valga la aclaración de que estas cortes de cierta manera ante esa aplicación de la jurisprudencia han venido quedándose como un cierto disputa de ego, ¿cierto? Donde pues suponemos que la Corte Suprema y el Consejo de Estado, al verse sometidos ante una corte, digamos, tan joven como es la Corte Constitucional, pues no les cayó en gracia toda esta situación, todos estos eventos y situaciones y la jurisprudencia que emitía la Corte Constitucional, ¿cierto? Pues se llegará pues a cuestionar de que al ser una corte constitucional, una corte tan joven, pues no iban a acatar como de cierta manera esos pronunciamientos. Pues en lugar de duda esto afectó lo que era hasta ese momento el balance constitucional entre las cortes. Recordemos, Julián, de que todo esto se dio con base en ese artículo cuarto de la Ley 169 de 1896, donde permitía a la Corte Suprema de Justicia, de cierta manera, vulnerar el precedente horizontal y vertical frente a las sentencias proferidas en casación. Entonces, eso se viene presentando esa discrepancia a raíz de este artículo cuarto ante sus diversas interpretaciones. Entonces, eso de cierta manera afectó como tal esa relación, por decirlo así, entre las Cortes de Consejo de Estado y Corte de Suprema Justicia con respecto a cumplir lo que disponía en cuanto al precedente jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. Ahora, como conclusión, para no extenderme tanto, ¿cierto? Yo diría que el precedente jurisprudencial, si fuese obligatorio, ya sea horizontal o vertical, no debe ser tomado como una fuente auxiliar de derecho, como lo preceptó el artículo 230 de nuestra Constitución. ¿Por qué, Julián? Porque me parece que no tiene mucho sentido de que no se pueda pretender que frente a esos casos donde exista un patrón similar, tenga diversas decisiones, toda vez de que ese patrón es tan siquiera parecido entre ellos, lo cual pues resultaría inverosímil totalmente. Pues para nosotros la idea del precedente jurisprudencial, Julián, radica en que si ya existe una decisión frente a un tema y posteriormente se presenta un caso análogo, dentro de esa misma línea jurisprudencial, la decisión tendría que caer sobre la misma línea, la cual ya está definida por esos órganos de cierre, ¿cierto? Es lo que genera con esto alguna seguridad jurídica y, como le decía, acatando ese principio de igualdad, donde sin embargo esta posición tampoco es de manera, digamos que no se puede de alguna forma cambiar, claro que sí, que sea inamovible, no es inamovible, pues como ya se expuso en los otros capítulos, el derecho es cambiante y tiene que estar ajustado a todas las realidades sociales y políticas de nuestro país. Pues esa sería la razón del análisis jurisprudencial. Muchas gracias.